Buenas noches, amigos, bienvenidos a Rompeviento TV. Comenzamos hoy la primera emisión del programa A Contracorriente. Esperemos que les guste. No se vayan, continuamos. Buenas noches, soy Luis Hernández Navarro, qué bueno que siguen con nosotros. Como padrino de honor, como invitado especial a este primer programa, tenemos a Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio, ustedes lo saben, es uno de los más reconocidos escritores de nuestro país. Ha ganado múltiples premios, no los digo todos porque entonces no daría tiempo para conversar con él. Paco Ignacio ha sido durante muchos años un comprometido, un militante de las causas de la izquierda en este país. Participó en su juventud en la Liga Comunista Espartaco, estuvo en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, fue organizador sindical en el Valle de México. Los marxistas siempre lo han criticado por anarquista y los anarquistas por marxista. Es un personaje pues heterodoxo. Y acaba de publicar dos libros sobre los que vamos a conversar el día de hoy. Uno sobre los yaquis, que tiene ya, a pesar de que apenas hace un par de meses que salió a la venta al público, casi 17,000 ejemplares vendidos y está a punto de entrar a la tercera edición. Y otro recién salido del horno, Asturias, octubre de 1934, esa extraordinaria huelga obrera en España en el marco de lo que después sería la Guerra Civil. Paco Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué escribir el día de hoy sobre los yaquis? Porque si no lo contamos, nadie lo cuenta. Porque este país está repleto de historias que han sido escondidas, ahogadas, encerradas. Y en este caso particular, aparecía, cuando me metí de lleno en la investigación, aparecía la historia de una guerra popular, probablemente la más larga en la historia de México, más de 40 años de guerra popular, y un genocidio articulado, armado, para destruir a los yaquis en plena dictadura porfiriana. Y de esto no se habla. Cuando se está intentando por todos los medios blanquear la imagen de don Porfirio, no se quiere contar que en México hubo un genocidio. Es feo, es como muy... Y entonces había que reunir las dos historias, porque no son dos, es una, y armarlo para volverlo a contar. Un pueblo sin memoria corre el grave riesgo de que lo pisoteen y de que pisoteen sus neuronas continuamente, ¿no? Vamos a ver un pequeño video elaborado por José Ramón Calvo que da cuenta de este apasionante libro. Hay un proverbio navajo que dice que no puedes ver el futuro con lágrimas en los ojos, pero no hay otra forma de ver el pasado. Te permite mirar de verdad. La historia de Yaqui es la historia de la guerra popular más larga que se ha producido en México y probablemente en América Latina.
también es la historia de un genocidio, uno de los genocidios más cruelmente preparados, más criminalmente organizados y más hábilmente encubiertos. Y a partir de eso, el asesinato de 3/4 de los yaquis. Hoy esto quedó encubierto por la historia posterior, la revolución, las confrontaciones entre los yaquis y el obregonismo en los años 20, y desapareció de la memoria colectiva. Los mexicanos no miramos hacia atrás en esta historia, no la vemos y hay que hacerla visible. Bien, regresamos. Paco, los yaquis han saltado a la opinión pública en estos últimos meses alrededor del conflicto que tienen por la defensa de su agua, que quiere ser trasladada a la ciudad de Hermosillo para favorecer a las grandes empresas automovilísticas que se han establecido allí. Los yaquis han dado una lucha, diríamos, ejemplar en estos últimos meses para impedir que esto suceda. ¿Qué relación encuentras tú entre esos yaquis de hoy y los yaquis a los que te refieres en tu libro? ¿Hay una continuidad? ¿Son otros? Son otros, sí, son otros absolutamente. Pero hay un hilo de continuidad que es el río. La bendición de los yaquis y su maldición fue el río Yaqui. El río Yaqui era un río enormemente fértil que producía 2 cosechas al año. Y la comunidad yaqui estaba asentada, los 8 pueblos que la constituyen, estaban asentados alrededor del río. Esta fortuna que permite que en la etapa colonial, con la intervención de los jesuitas, se introduzca el arado de hierro, se produzcan nuevos alimentos, entra la naranja, aparecen los grandes sembradíos de trigo, provoca la codicia de los varones sonorenses surgidos después de la Reforma y de la guerra contra el Imperio. Entonces, el río es su bendición y su maldición, porque la historia de los 40 años de guerra popular de los yaquis tiene que ver continuamente con intentos de impedir que se coman el río, esta casta que se genera a partir de militares, banqueros, etc. Entonces, muy curioso porque los argumentos de los varones y del porfirismo cuando produce la intervención militar, llega un momento en que en Sonora está 1/3 del ejército mexicano ahí metido. Los argumentos son indios salvajes, están en contra del progreso, son los representantes de la barbarie. Pero si uno se pone a estudiar la historia de los yaquis en esta etapa, resulta que tenían un sistema democrático más avanzado que el del México porfirista. Las mujeres votaban en asambleas libres, era elección directa. En el porfirismo se votaba con elección delegada y las mujeres no tenían derecho a voto. Tenían una estructura religiosa mucho más rica que el catolicismo tradicional, donde se mezclaban elementos del catolicismo con toda la estructura mítico-religiosa yaqui. No eran una tribu agresiva, no hay noticia de que salieran fuera de su territorio en ofensivas de expoliación, a robar tierras de otros lados, a asaltar, a robar ganado. No, los yaquis durante todos estos años combaten solo cuando los invaden y tratan de romperles la clave del asunto, que es la propiedad comunal. El gobierno frecuentemente dice, no, si fragmentamos la tierra del yaqui, les damos lotes, les damos semilla, ¿sí? Y los yaquis dicen, ¿nos van a dar nuestra tierra? Bueno, es que así es el progreso, van a entrar las grandes compañías norteamericanas irrigadoras, se van a hacer canales, ¿no? Y los yaquis dicen, es nuestra tierra. Entonces, las condiciones de los yaquis para la paz siempre son las mismas, que se vaya el ejército y que nos permitan mantener la estructura de organización y la estructura comunal de la propiedad de la tierra. Y es una guerra verdaderamente apasionante,
apasionante, te vuelan las neuronas ver, no hay armas. Entonces combaten contra un ejército que en aquella época está armado con ametralladoras, cañones y fusiles de repetición, combaten con 10 escopetas, 7 fusiles ahí penosamente sacados de contrabando y arco y flecha. Es una guerra de guerrillas de todo el pueblo, combaten las comunidades enteras. Y la ventaja es que el río está apoyado en la sierra del Bacatete. Es una sierra no muy grande, no muy alta, pero sí extraordinariamente tupida y espesa, de cerro tras cerro, entrecruzados, con muy pocas fuentes de agua. Y ahí se refugian, salen, combaten, hasta que en 1901 empieza la operación genocidio, ¿no? Vamos a acabar con ellos. Y entonces la historia cambia y se vuelve no solo la historia de una guerra de resistencia, porque siguen resistiendo, sino la historia de uno de los crímenes más atroces que se han cometido en este país. Paco, a lo largo de toda tu historia, tú vas describiendo con claridad la forma en la que los sonorenses, los varones de Sonora, apuntan a describir a los yaquis como si fueran salvajes, incivilizados, entre comillas, falsos católicos, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si ahora que regresemos del corte nos cuentas un poco sobre esto? Vamos entonces, amigos, al corte y regresamos. Por alto que está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias. Un día mi papá me dijo una cosa. Mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo, sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar.
Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros en su programa A Contracorriente. Soy Luis Hernández Navarro y estamos conversando aquí con Paco Ignacio Taibo sobre su penúltimo libro ya, sobre los yaquis. Hace un momento le preguntábamos a Paco sobre la forma en la que los sonorenses, ese grupo triunfador de la Revolución Mexicana, construyó una imagen demonizada de los yaquis. Queremos regresarle entonces a Paco esta pregunta: ¿cómo es que se construye esta imagen y qué relación hay entre la imagen y la realidad? Mira, después de la Guerra de Reforma, Sonora manda un varón liberal en cuanto a sus relaciones con el clero, con el imperio de Maximiliano, pero absolutamente autoritario, que es Pesqueira. Yo decía que ahora cuando reconstruyan los nombres de las plazas había que poner insigne liberal asesino de indios, ¿no? Y este hombre lanza la primera gran operación. Es la historia de prácticamente todos los liberales mexicanos. Los que quedan, porque los otros mueren, los buenos mueren en esta historia o van siendo desplazados del poder, como Mariano Escobedo, Riva Palacio o el propio Prieto, ¿no? Y el sector que va quedando y que se va consolidando en torno al porfirismo son la rapiña y el botín. Entonces Pesqueira lanza la operación sobre los yaquis con la vaga idea de civilizar. Y el término ya aparece por primera vez, ¿no? Lo que ocurre es, ¿para qué vas a civilizar a una etnia absolutamente civilizada? Y entonces esto se reitera y se reitera. Llega un momento en que en la Constitución de Sonora le niegan a los yaquis su mexicanidad, que no son mexicanos. O sea, era más mexicano un banquero que un yaqui, y junto con operaciones militares continuas. Conforme se va consolidando el porfirismo, se va consolidando esta casta de los varones, formada por militares, banqueros, latifundistas, mezclándose siempre, detrás del botín. Son los que cambian Ures a Hermosillo como capital, los que levantan la ciudad de Hermosillo, los que construyen el tráfico Guaymas hacia Estados Unidos, ¿no? Y el botín yaqui está siempre a la vista. Desaprovechan las tierras, ¿sí? Según estos, desaprovechan la fertilidad. En principio yaquis y mayos, que están en una íntima alianza, ¿no? Los mayos más al sur que los yaquis. Y empiezan las operaciones. Y hay un momento clave, que es cuando nombran a Cajeme jefe de guerra. ¿Quién es Cajeme? Es un personaje muy singular. Es un personaje que viene de la caballería del ejército mexicano. Exactamente. Yaqui, que combate en la Guerra de Reforma del lado liberal, combate contra el imperio, se vuelve oficial de caballería en la guerra contra el imperio. Y entonces, con la idea de que para que la cuña apriete el mismo palo, lo tratan de incorporar como controlador de los 8 pueblos. Y Cajeme produce una revolución casi instantánea, que es, se acerca a las comunidades y plantea: recobremos las viejas formas. Y las viejas formas son las estructuras asamblearias por cada comunidad, el nombramiento de gobernadores en cada pueblo y una organización de un ejército yaqui. Protección de las cosechas, impuestos a los comerciantes que entran en la zona yaqui, sobre todo por el río, ¿sí? Y por la costa, por los médanos, y empieza a estructurar y a darle una mística a los guerreros yaquis. Crean poemas, canciones, consiguen 200 caballos, porque es una zona sin caballos, solo burros. O sea, en el dilema entre ser yori y ser yaqui, Cajeme decide absolutamente ser yaqui. Y no solo eso, su mandato está subordinado a la asamblea de los gobernadores. O sea, él reporta a esta asamblea, o sea, todavía fortalece más aún la estructura democrática. Al punto que cuando se negocia la situación de paz armada, él dice: yo no. Él no participa en las negociaciones, son los gobernadores. Los militares tienen que hablar con los gobernadores, y son conmigo. A ellos a los que consulta. Así es. Y va creando una estructura paralela de un pequeño ejército. Hay sobreproducción, se almacenan remanentes de las cosechas y va creando una estructura defensiva porque lo ve venir. Y sí, dentro de plazo muy breve de tiempo le construyen una provocación, tratan de asesinarlo, ¿no? Y estalla la gran guerra. Y a lo largo de los siguientes años, una y otra vez, momentos de paz, momentos de guerra, guerra de guerrillas, pero siempre resistencia armada. Y es increíble, porque cuando entras en el detalle, lees a través de los partes militares, los yaquis no dejan testimonio, no hay cultura escrita.
Cuando empieza a escribirse en yaqui se usa utilizando grafía española. Lo más que hay 2, 3 cartas por ahí y confesiones de torturados, de detenidos torturados. Hay muy poco material que venga directamente. Entonces tienes que leer en las fuentes militares, en los periódicos y sobre todo en los periódicos gringos que no están bajo censura porfirista, ¿no? Tienes que ir leyendo la historia de otra manera. Y entonces te planteas, a ver, llegó un momento, hay 2,000 yaquis en armas. Sí. De esos 2,000, ¿qué tienen? 200 fusiles y escopetas viejas y rifles de un solo tiro. ¿Sí? ¿De dónde los sacaron? No hay balas, no hay pólvora. Entonces, toda la red de contrabando que se construye para enfrentar un ejército que tiene ametralladoras, cañones y rifle de repetición. Y los partes militares son increíbles. Chocamos contra 600 yaquis. Se quedaron sobre el terreno 60 muertos. Recuperamos 3 escopetas. Y cuando dicen chocamos contra 2,000 o 3,000 yaquis, hablan también de los hombres, las mujeres, los viejos y los niños, porque a partir del momento en que la guerra se convierte en guerra de guerrillas y les dominan los 8 pueblos, los yaquis combaten en comunidad, lo que llaman en ranchería. Por delante los guerreros, luego las mujeres, el poco ganado que hay, los niños, las reservas alimenticias, los viejos. Y todo esto va prosiguiendo y se va armando una y otra vez. Y los derrotan y vuelven, y los derrotan y vuelven. Y Cajeme inventa ser fuertes en las montañas y resisten los primeros embates, incluso derrotan varias veces de manera vergonzante al ejército mexicano. ¿Sí? Y entonces ya están los negocios, cómo se van articulando. La presencia del ejército federal es negocio para los banqueros y los comerciantes, porque les venden el pienso para los caballos, y el alimento, y los zapatos, y la madera para construir los fortines. Se va transformando en las 8 comunidades. Hay zonas ya dominadas por el ejército donde se hacen grandes campamentos militares, se crea un hospital, hay un fortaleza. Y guerra continua, guerra continua. Pasan a veces 3 meses, hay un proyecto de paz, pero regresa de nuevo por la tentación de comerse el territorio. Y mientras tanto los varones se van convirtiendo en grandes poderes económicos, que terminarían repercutiendo a escala nacional. Corral, que es uno de los personajes más interesantes del libro, termina de vicepresidente de la República. Paco, entonces tenemos una situación en donde la voracidad de blancos, mestizos, muchos de ellos liberales que pelearon en contra de la intervención francesa, busca expropiar sus tierras y su agua a los yaquis, y para eso construyen todo un discurso de que son salvajes, de que están en contra de la modernidad, y ese proceso de desamortización de sus tierras está justificado en nombre de esa modernidad. Sí. ¿Sabes lo que me espantaba cuando estaba escribiendo el libro? Me daba miedo. Me daba miedo los ecos que en mi cabeza sonaban del discurso porfirista de la modernidad y el progreso en el peñanietismo. O sea, de repente dices, ¡ay! ¿Qué es esto, Chihuahua? Esto es progreso, ¿sí? Progreso es un ferrocarril que está trazado siguiendo intereses de compañías mineras norteamericanas, cuya función fundamental es esa. Progreso es destruir a los seris, destruir a los yaquis, destruir a los pápagos, destruir a los mayos, ¿no? En nombre de una estructura agraria de latifundio que enriquece unos cuantos. El yaqui, cuando tiene que salir perseguido de la zona del yaqui, trabaja por la 1/3 parte del sueldo que un peón mexicano. Es el hambre, es la miseria, el progreso porfirista es basura. Y cuando estás escribiendo el libro, y que lo terminé de escribir en plena campaña electoral contra Peña Nieto, yo decía, ay, los ecos de este pinche discurso de mierda, blanqueador, porfiriano, asqueroso, pues están en todo el pinche proyecto del neoliberalismo roña mexicano. ¿Y esos ecos los ves también en los pueblos indios de México? ¿Lo ves, por ejemplo, en Chiapas, o Oaxaca, o Guerrero? Tengo un problema que es cuando trabajas en un tema tienes que encerrarte, porque corres el riesgo de que se te contamine hacia el presente, hacia el pasado, hacia la historia paralela. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando en yaquis y dije, la guerra popular de los 40 años, 860, 1909, y me cierro,
porque como empiece a sacar los hilos, es un libro interminable, y sobre todo adquieres extensión, pero no adquieres profundidad. Y yo quería dejar clarísimo esto, o sea, contar la épica de la resistencia de la guerra popular y contar el genocidio. Yo tenía un problema moral que era, hay que decirle a este país y a los que leen que ha habido un genocidio, coño, ¿no? Genocidio, con todas las letras. La tribu yaqui de 30.000 habitantes queda reducida a 6.000 y de los cuales están desplazados, porque bueno, esta es la parte que tengo que contarte con calma y detalle, que es la historia del genocidio. Porque toda la memoria que teníamos activa era lo que habíamos leído de John Kenneth Turner, que está muy bien, pero es parcial. ¿Por qué es parcial? Él fue el que nos sí, abrió, el que abrió la puerta. Pero el problema es que John Kenneth Turner cuenta la parte de la historia que va desde los yaquis expresos en la Ciudad de México hacia Valle Nacional y Yucatán. No cuenta la génesis de lo que yo llamaba a lo largo del libro el viaje de la muerte, que empieza en Sonora. Muy bien, pues vamos a un corte y al regreso de este corte podemos platicar un poco más sobre este genocidio y su significado para el México moderno de hoy. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina. Podczas płynny, una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Rascia Lucia, Rostic nie nada, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ja na rassiete, uidu satriadam, garibaldijskich partizan, i sztuk faszystów, garach zasadi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 и будут биться со мною рядом мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю, о bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Buenas noches, bienvenidos otra vez a su programa Rompevientos. Soy Luis Hernández Navarro y estamos conversando con el escritor Paco Ignacio Taibo II sobre el genocidio del pueblo yaqui. En uno de los epígrafes del libro, Paco, uno de los autores que citas señala que es la historia del pueblo más bravo sobre la tierra, la historia de los espartanos, dice el otro. Sherman, el general de la guerra civil norteamericana, tenía conciencia de quiénes eran los yaquis en México, ¿no? Es increíble. Encontré mucho material interesante en prensa norteamericana. ¿Y contra ellos se hizo este genocidio? Sí. Llega un momento en el que el Porfirio dice, no, los varones, dice. Ya había habido prácticas de asesinatos en masa, represalias, pero llega un momento en que dice, hay que acabar. La idea de deportar a los yaquis estaba ya dentro, se había planteado varias veces, Porfirio la había frenado cuando el machetero,
el general que operó durante años allí, y el propio Reyes la había frenado, la idea de deportarlos masivamente, o sea, vaciar el río y vaciar las montañas. Y llega un momento en el que los varones convencen a Porfirio y Porfirio dice, va. Y entonces articula una red verdaderamente asquerosa, que es la gran represión en Sonora. Izabal, Torres, el otro Torres, los dos generales Torres que no son parientes, y Corral, empiezan a organizar matanzas masivas, persecuciones, detenciones. Hay crónicas espeluznantes de cómo de repente el turista o el gringo que anda buscando oro te cuenta que los árboles estaban repletos de frutos, como una metáfora terrible de los yaquis ahorcados. Entonces empiezan a detener y asesinar masivamente y deportan hacia Guaymas. Ahí se producen situaciones de caminatas de 2 semanas, llegan la mitad de los que salieron, heridos, epidemias de viruela. En Guaymas se deportan yaquis, se concentran y se deportan a barco. En los barcos se producen otra vez situaciones terribles, los yaquis se tiran al mar para que los maten los tiburones con tal de no caer en la esclavitud, de manera absolutamente ilegal, ¿sí? No hay juicios, no hay ningún tipo de legalidad, ni siquiera la aparente legalidad porfiriana opera, ¿no? Y entonces se crea una ruta que va a Sinaloa y luego otra vez la caminata de la muerte a Jalisco. Estuve en un pueblo de Jalisco donde hay una pequeña estación de tren y los campesinos hablan, no, pues sí, no, dicen, los yaquis, sí, dicen, nadie quiere contar. Y no quieren contar porque a unos cuantos metros de la estación de tren hay un osario, ¿sí? Y ahí está todavía la mancha, ¿no? Y de ahí, en Jalisco, tren a la Ciudad de México. Los vagones llegan de noche para que nadie sepa lo que está pasando, ¿sí? Y de noche vuelven a salir hacia Veracruz. En Veracruz, deportaciones masivas a Campeche. En Campeche, la venta. Ahí intervienen parientes de Porfirio Díaz. El gobernador de Oaxaca está involucrado. El gobernador de Yucatán está involucrado. Y se restablece la esclavitud en pleno siglo XX, 100 años después de que Hidalgo la aboliera. Vuelve la esclavitud en México. La vida de un yaqui en Valle Nacional, en las haciendas azucareras, es de 2 años, 3 años, por las condiciones de tortura, de trabajo, de castigos físicos corporales, separación de hombres, mujeres y niños. En Sonora hay montones de testimonios de niños entregados como sirvientes en haciendas de blancos. Y la masacre. Y esta masacre produce que de 1902 a 1909 los 30,000 yaquis sean reducidos a 6,000. ¿Y por qué recuperar esa historia, Paco? Si ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque nada queda atrás. Nada queda atrás, nada pero queda atrás. vivimos ya otra época. No, vivimos la misma época, todo está al lado. Hidalgo sigue aboliendo la esclavitud en Guadalajara. Morelos sigue cabalgando junto con su brazo derecho, Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo, y el maravilloso Matamoros siguen cabalgando por lo que hoy es el estado de Guerrero. Villa sigue teniendo razón cuando expropia la oligarquía. Zapata vuelve a decirlo una y otra vez, la tierra es del que la trabaja. Los Magón tienen razón, esto no es progreso, es mierda, sangre, sudor y lágrimas. Nada está atrás, todo está al lado. La operación ideológica más potente del Estado mexicano en estos últimos 40 o 50 años, protagonizada por el PRI, no fue consolidar un poder político, fue quitarle la memoria a los mexicanos, pasar una pinche goma de borrar por arriba de nosotros y quitarnos la continuidad de la lucha social reflejada en el proceso de la historia. ¿Tú ves continuidad entre esta guerra popular de los yaquis y la lucha de los pueblos indios hoy en Sí, bajo México? formas, los tiempos cambian, no somos lo mismo. No puedes llegar y decir, no, bueno, esto es igual que el 68 porque ayer reprimieron una manifestación de estudiantes en la Ciudad de México. No es igual, es diferente, ¿sí? No te disparan cuando estás volanteando en la puerta de una panadería, como en 68 Díaz Ordaz alegremente mandó a sus perros a asesinar. No, pero la idea de continuidad, las herencias, las referencias, hay que mirar al pasado con una mezcla de sensación crítica, júbilo, goce y identidad. La identidad se construye
no solo con nuestro amor por las canciones de Cuco Sánchez y José Alfredo Jiménez, sino con un sentido de la historia. Y la identidad del pueblo yaqui forma parte de esta identidad más amplia de las luchas populares en nuestro país. Ahí la tienes, porque cuando escribí el libro me dijeron, ¿y qué? ¿Vas a hacer una campaña en Sonora? Sí, voy a hacer una campaña. Voy a ir a los 8 pueblos yaquis a presentar el libro y hablar con la gente y contarlo, porque no hay buena memoria, hay mala memoria. La revolución se sobrepuso y borró la memoria de esta etapa. Cuando terminaba la guerra, comenzaba la revolución. Exactamente. Cuando terminó el genocidio, empezó la revolución. Y entonces hay mala memoria. Una revolución abonada por la sangre del pueblo yaqui, pero y donde Obregón utiliza 3 batallones de yaquis y luego los traiciona en 25 y los bombardea con gas pimienta, ¿no? Hasta que Cárdenas les hace justicia. Y hace justicia. Pero cuando lo escribí me dijeron, ¿vas a ir a Sonora? Sí, pero también quiero presentarlo en Oaxaca. Un adolescente oaxaqueño de 17 años tiene que decir, pues los yaquis también son míos. Y un trabajador de un Oxxo en la Ciudad de México de 20 años que no gana salario mínimo, tiene que decir, bueno, pues también los yaquis son míos. O puede decir, no tiene, nadie tiene nada. La historia. Estamos hablando de la historia y el valor de la historia en el presente. De eso trata también el otro libro que acaba de aparecer, el libro sobre la Revolución de Asturias de 1934. Un libro que construiste a muchas voces, recuperando los testimonios de panaderos, mineros, políticos, soldados, etcétera, etcétera. Una historia que significa pasar del Pacífico al Atlántico, del Nuevo Mundo al Viejo Mundo, ¿no? De una historia de los pueblos indios a una historia, un levantamiento obrero, ¿no? Uno de los grandes levantamientos obreros españoles. ¿Cómo y por qué te nace escribir este libro, más allá del llamado de la sangre? El llamado de la sangre. Ahí están las historias de mis abuelitos, de mis tíos abuelos. Es la historia familiar, es la historia que se contaba después de las comidas, una y otra vez, la historia de la comuna asturiana. Probablemente el levantamiento proletario más importante en la Europa prefascista que se produjo. Durante 14 días el proletariado asturiano tomó el poder. Y hizo un levantamiento militar y triunfó contra el ejército, la policía, la Guardia Civil. Y es una historia complicada. Escribí una primera versión de este libro. Por fascículos, se distribuyó en fascículos sí, con ilustraciones interesantísimas que forman parte de esta misma recopilación. Así es, pero el libro nunca se publicó en México. Entonces hace 1 año y medio, la directora de Editorial Crítica en Barcelona dijo, es el aniversario del octubre, ¿podríamos rescatar este libro? Y yo dije, déjame ver, lo ojeé y dije, no, hay que reescribirlo, no lo puedes rescatar. Aquel momento estaba escrito con recuadros, no tenía una uniformidad de tono, no me gustaba. Y entonces dije, hay que reescribirlo. Y dije, ¿te animas a reescribirlo? Y dije, solo si lo publicamos también en México, porque lo que no tiene sentido es seguir escribiendo para España una historia, toda historia es universal. Otra vez, insisto, un adolescente inteligente en Oaxaca puede leerlo. Y entonces Planeta, Crítica México, Crítica España se pusieron de acuerdo para hacer una coedición simultánea en los 2 países. Lo que no sé es cuándo saldrá a la venta. En España ya salió a la venta, pero en México a lo mejor se retrasa para no empatarse con el de los yaquis en el mercado, después, desde el punto de vista de la mercadotecnia comercial de las editoriales. Y entonces lo reescribí. Pero estamos ante la historia de uno de los más grandes levantamientos obreros clásicos del mundo occidental, contada en un momento en el que las luchas de los trabajadores han desaparecido prácticamente del mapa. Sí. ¿Hay épica proletaria? Sí, sí hay épica proletaria. ¿Hay que rescatarla? Sí, sí hay que rescatarla. Junto con el mundo de los yaquis. Sí. ¿Y cómo le haces para vivir en mantener en esos 2 mundos, un pie en cada uno de ellos de manera simultánea, al tiempo que das tus conferencias y tus mítines, sí, etcétera, etcétera? Pues la clave es el desdoblamiento práctico de la identidad. O sea, la esquizofrenia sí, pero programada. En lugar de ser 2, eres 3, ajá, o 4, o 5. Pero uno te alimenta al otro. La experiencia de las primeras presentaciones de yaquis es maravillosa. Tuve que darme portazo a mí mismo en Hermosillo. ¿La primera fue en Hermosillo? No, la primera fue
en Monterrey, donde también nos dimos portazos, habían quedado como 200 gente fuera, y entonces me salí y abrimos la puerta y dijimos, órale, al suelo todos. ¿Y qué dice la gente que, ante esta presentación? Primero el desconcierto, cuando les dices hubo un genocidio en México, todo el mundo te dice, ¿y Porque por qué no me lo enseñaron? La gente comienza a leerlo porque está escrito por Paco Ignacio Taibo, más que porque el tema es de los yaquis. Pero a continuación, ¿qué dicen? ¿Por qué Mira, los yaquis? el resultado de los primeros lectores, de las conversaciones con los primeros lectores, es poca madre. Porque siempre es la misma reacción. Es, ¿y por qué no está en los libros de historia? ¿Por qué en la historia del porfirismo este capítulo desapareció? ¿O es una línea o media línea? ¿Cómo puede reducir la épica yaqui de esta historia? ¿Cómo la puede reducir a media línea? No tienen vergüenza los que hacen los libros de texto. ¿Sí? Había que mandarlos a todos a las Islas Marías y repoblar de tiburones, ¿no? Hay un desencanto, hay una decepción, hay una conciencia del nos han estado escondiendo la historia. Y esto es la historia. Pues esto es parte de la historia, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un corte y al regresar platicamos un poco sobre la importancia de la historia para hoy? Cómo podemos recuperar la historia en un proyecto de transformación del país, para qué nos sirve la historia en nuestra vida cotidiana. Va. Whenever I wake up, try and take the shape of turn into the whole wide world I made up.
Estamos de regreso en A Contracorriente. Gracias por quedarse. Estamos charlando con Paco Ignacio Taibo II. Y antes de irnos al corte, le preguntábamos a Paco sobre por qué recuperar la historia hoy en día. ¿De dónde viene esa obsesión suya? ¿Qué importancia tiene la historia en los proyectos de transformación social en marcha? ¿En qué nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana? Cuando me acuesto en las noches, mis pesadillas las organiza el Fondo Monetario Internacional, los asesores de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad, y Videgaray, que decide vapulearme mi economía personal con los nuevos impuestos. Pues no debes de dormir entonces. No, porque entonces llega Pancho Villa Caballo y les parte la madre. ¿Sí? O sea, los héroes siguen siendo... Sí. O sea, la historia es el referente, es la gasolina. Si este cuate pudo, si de repente Morelos, enloquecido, le dice a Vicente Guerrero, usted que habla la lengua, ¿sí? Pues vaya y levanta a los naturales. Y el otro tiene 2 ayudantes y uno de ellos tiene la escopeta sin municiones. Y se va. Si él pudo, ¿por qué nosotros no vamos a poder cambiar este país? Cajeme debe ser parte de nuestro panteón laico. Absolutamente. Cajeme, Tetaviates y Baulame, Puma Blanca. La rebelión yaqui es parte de nuestro panteón laico. La historia es el hilo de continuidad que te da identidad. Y la palabra identidad, que está tan gastada y que parece que identidad es una tarjeta de crédito del Palacio de Hierro, ¿no? Tome su identidad. Pues no. Identidad es una conexión con las piedras, los lugares, las geografías y el pasado. Yo creo que deshistorizar México fue una de las operaciones políticas e ideológicas más potentes del Estado priista. Pero en los años 50 los 60. Muralistas mexicanos, pues contra ellos iban. La música, Ahí el está. mismo proyecto de libro de texto gratuito en los 60 Maravilloso, que recuperaban maravilloso. una visión de nuestra historia. Y el Pípila, y el letrero que hay abajo de la historia de la estatua del Pípila en Guanajuato, dice, aún quedan muchas alhóndigas por quemar. Y el texto es de mi general Lázaro Cárdenas. Y la operación de deshistorizar pues es potente. Nosotros somos la revolución, nosotros somos la reforma, nosotros somos el poder, nosotros somos Cortés y Cuauhtémoc tomados de la mano bailando la sandunga, nosotros somos los retratos de Juárez en las oficinas gubernamentales, que están todos verdes porque Juárez se envenenó de verlos robar metiendo la mano en los cajones a los ministros de este país. Este proceso de desideologización, de deshistorización, pues es un proceso, una potencia tremenda. Todo se vuelve anécdota, todo se vuelve Amalia Hernández. Pero si hasta telecomedias se han hecho con la historia de México. Cada cual más asquerosa. Y ahí tienes los momentos cumbres del proceso de deshistorización de la historia de México, es cuando nombran a Villalpando responsable del Bicentenario. El cuate que había dicho públicamente y escrito que Hidalgo era un asesino. Lo nombran responsable de la celebración del Bicentenario. Y las estatuas, y ponen nombre de una estación de metro, mátalos. Mata el pasado, ¿sí? Y construye otra identidad basada en el modelo ideológico. El gran modelo ideológico es una combinación entre priista, ladrón y rastacueros y Televisa, tomaditos de la mano con su arquitectura folclórica, ¿no? Los yaquis se vuelven la danza del venado. Y nadie se pregunta por qué la danza del venado es la única danza en el mundo donde se rinde culto no a los cazadores, sino al cazado. Ok, nos explicas en negativo, nos dices hay una operación de deshistorización por parte del poder, eso es una negación, pero ¿qué tiene que ver con la historia con un proyecto de transformación? ¿Qué tiene que ver la historia con nuestra vida cotidiana? Este país tiene carencias y podemos ir por cualquier esquina, agarro una, el problema de la moralidad pública, ¿sí? El servidor público es alguien al que le sirve el público o que sirve al público. Métete de lleno en el proyecto juarista de la reforma y encontrarás a Melchor Ocampo diciendo, no bueno, está muy claro, estamos aquí por la honra y no por el botín. Es lapidario. Melchor Ocampo enfrentado a la actual Cámara de Diputados, ¿sí?
sería Jesús de Nazaret repasando el templo de los ladrones a madrazos. Llegaría con la horda liberal y pondría en el frontis de la Cámara de Diputados, pongan su verdadero lema, uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca. ¿Sí? La moralidad del liberalismo mexicano, el concepto de servicio público que los acompaña a todo el gran proyecto liberal, está vivo, lo confrontas con la realidad actual y te repleta de sí se puede. La historia es entonces una herramienta para transformar nuestra realidad presente. La historia es un cajón de historias, anécdotas, constructoras de propuestas, identidades, pero sobre todo de sonrisas, Pero tus de libros, las que nos alimentamos. Tus libros provocan ¿Furia? O enojo, por ejemplo, entre los historiadores académicos tradicionales. ¿Aquí se pueden decir leperadas? Sí. Bien, me la ahorro. Los historiadores tradicionales son siervos del botín y del negocio, hombre, tienen telarañas en sus cubículos en las universidades. ¿Sí? Hace años que no he visto un historiador tradicional en una hemeroteca. Bueno, has escrito sobre Madero, has escrito sobre Villa, has escrito sobre la Reforma, Mariano sobre Escobedo, los héroes de la Reforma, ahora sobre Cajeme, y todas esas Mi historias. general Zaragoza, escribí sobre mi general Zaragoza. Pero todas esas historias han merecido, por parte de ese mundo de la academia formal, en el mejor de los casos, un silencio, y en el peor, comentarios en el sentido de que son poco rigurosas. Bueno, eso es lo que ellos digo, han sí, dicho. yo digo. No sé, ¿tú reto qué aquí dices a eso? públicamente a cualquiera de los historiadores académicos que discuta el rigor de los libros y la profundidad de investigación. Cosa que no resisten algunos de sus libros, que están hechos con 7 ayudantes de investigación esclavos que les hicieron su libro y ellos nomás lo redactaron. No resiste, la academia no resiste el bombardeo. Los estamos haciendo pomada, hombre. Pero, y sobre todo por la empatía con la gente. Bueno, pero podemos decir que también autores como Catón han generado empatía, o sea, sus libros también se están leyendo y discutiendo desde una perspectiva radicalmente diferente a la tuya. Así es. Pero, así es la lucha de clases, es bien bonita. O las clases de lucha. No, la lucha de clases, Catón es el representante de la más rancia y roñosa oligarquía mexicana. ¿Por qué el INA hace un homenaje a Limantur? ¿O por qué el INA hace la gran exposición de hace 2 años a Bernardo Reyes? Vaya, con esto lo que te quiero decir, Paco, es que el recuperar la historia no solamente parte de un proyecto de transformación, en un sentido positivo, también puede ser parte de un proyecto de restauración. Así es. ¿No? Y están todos estos historiadores o divulgadores de la historia populares, independientemente de su rigurosidad, ¿no? Que tienen un conjunto de lectores y de seguidores, ¿no? Veamos, por ejemplo, el impacto de un autor como Luis González de Alba, ¿no? Que habla pestes de los indios, que habla... Chiquito. No, pero tiene sus lectores y sobre todo tiene un aparato de poder que le da bombo, pero es chiquito. Y les da la certeza de que eso que quisieran pensar algunos es cierta, ¿no? Los indios son ignorantes, los héroes no son héroes. Los maestros de Oaxaca son un montón de nacos, criminales y huevones que, sí, bueno, hay un sustento ideológico en todo esto. Entonces la historia es un campo de disputa. Un campo de batalla, evidentemente es un campo de batalla. Y entonces desde un proyecto... Pero les estamos ganando, en el campo de batalla les estamos ganando. Luis, les hemos ganado batallas canijas. Entre Katz, yo, Pedro Salmerón y Chuy Vargas, les hemos ganado la batalla de Villa. Villa era hace 12 años el bandido, que estaba, pues bueno, le dieron permiso para que estuviera ahí en la Revolución Mexicana, en la memoria de la Revolución Mexicana. Y esa batalla se las ganamos, pero de pleno. Pero la batalla de Carranza no. No, la batalla de Carranza se las tenemos que dar dentro de muy poco, pero vamos a dar una batalla más interesante. Ni la batalla de Álvaro Obregón. La de Obregón tampoco. O sea, ellos en su panteón siguen teniendo a quienes tienen que tener. Sí, no. Yo digo que Peña Nieto debía colgar en lo más íntimo de una de las muchas mansiones que tiene en el Estado de México, tendría que tener su gran cuadro de Iturbide, su gran cuadro de Bernardo Reyes, su gran cuadro de los científicos porfirianos tomaditos de la mano, y tendría que tener sobre todo el gran cuadro
de los grandes traidores. Debía estar ahí Victoriano Huerta, y cada vez que no tenía cuello, por eso lo llamaban la cucaracha, ¿no? Con sus lentecitos, dipsómano profundo. De ahí tener un buen retrato de Victoriano Huerta, que lo debe tener Chong en Gobernación, ¿no? Tengo esa sensación. No, parece ser que a quien tiene ahí como cuadro colgado Peña Nieto es a Lázaro Cárdenas. Le sirvió para justificar su propuesta de reforma energética. Llevamos 2 temblores en la Ciudad de México por esa broma del PRI, ¿sí? Porque Lázaro Cárdenas desde la tumba patalea, man. Y por ahí recientemente Enrique Krause escribió sobre Otón Salazar diciendo que los maestros que están hoy en la calle en contra de la reforma educativa deberían aprender de Otón Salazar. Tienes que escribir un libro sobre Otón Salazar, es problema tuyo, no mío. O sea que a mí yo te devuelvo la pelota. Hay que devolverle a Otón el lugar que tiene entre los maestros que hoy están marchando. Otón es nuestro, no es de ellos. A quien hoy te está viendo del otro lado de la pantalla, ¿qué le dirías sobre por dónde comenzar la historia, a leer Historia de México? ¿Cómo leerla? La gran verdad es que leer mata neuronas averiadas. No hay una manera, nosotros no somos programáticos desde la izquierda, no tenemos el manual, afortunadamente. O sea, esto no surge de escribir el manual de la historia de México, sino al revés, surge de ir rescatando historias para destruir el manual conservador, ¿no? Entonces pueden entrar por muchas esquinas, hay una veintena de escritores, historiadores y novelistas que han hecho un trabajo muy interesante, pero ustedes detéctenlo y ustedes pasen la prueba del añejo, pasen la prueba del añejo a Martín Moreno, a Catón, a toda esta runfla que hoy produce la contrahistoria. Paco, muchísimas gracias por esta serie de provocaciones que nos acabas de lanzar. Les invitamos a ustedes a que lean este interesantísimo y apasionante libro sobre los yaquis. Los invitamos a que hagan este ejercicio de pensar lo que significa en nuestra historia el genocidio y la guerra popular de estos pueblos. Y los invitamos también a que reflexionen sobre lo que es hoy recuperar nuestra historia en un momento en el que, como justamente lo señalaba Paco Ignacio, nos quieren vender una historia decafeinada, una historia edulcorada, una historia light, ¿no? Una historia que prescinde de quienes han sido nuestros héroes. Los invitamos entonces a que lean sus libros y a que nos acompañen en el próximo programa a Contracorriente, aquí a la misma hora, por Rompeviento Televisión por Internet. Quédense en Rompeviento Televisión por Internet. A continuación viene el mejor programa del canal, Lo que Rompeviento se llevó, con Jesús Taylor, para demostrarles que no es lo mismo ser cantinero que borracho. Nos vemos la próxima semana. Bueno. Muy bien.